Para los adultos es más cómodo que los niños se comporten parecido a ellos. Por Porque pues supuesto. lidiar con un niño muchas veces es pues como los niños son bien diferentes a los adultos, obviamente. Ujú. Este, pues son conductas con las que no estamos muy acostumbrados a convivir, entonces de repente que se vuelvan así como que todos salvajes y como que los papás de pronto sí no saben cómo Les manejarlo. angustia, Sí, ¿no? entonces si es un niñito que está ahí, como que o yo, por ejemplo, cruzadita de piernas y y pues como que estoy bien atenta a la conversación, en la plática de las mamás y escucho un montón de cosas y me las cuestiono y al rato estoy reproduciendo cierto tipo de conversaciones, platicando muy señorita y ay, qué linda, pues claro que lo voy a seguir haciendo. Claro, ¿no? La gente te lo Ajá, aplaude. sí. Y voy captando información, como en esa época yo captaba información que muchas veces pues no necesitaba escuchar, ¿verdad? Ok. Pero yo estaba como muy al pendiente y entendía que tenía que estar alerta, ¿no? Por decir, esas fueron de las primeras cosas que yo me acuerdo. Una cosa que me pasaba mucho, sobre todo en la época de la escuela, eran los dolores de cabeza. Y la otra vez me puse a ver mi diario donde ponía las cosas que hacía. Por ejemplo, hoy me levanté, vi la tele, fui al liceo, a la escuela, tuve tal materia, no sé qué. Y siempre decía, y me dolió la cabeza, y me dolió la cabeza. Y ahí me acordé de que cuando era chica, justamente mis padres me llevaron a pila de lugares eh, para ver por qué era ese dolor. Y no fue hasta ahora de grande que me di cuenta de que era por ansiedad. Porque después de grande me empezó a pasar con el cuello. Al rato, si estás toda tensa, te duele la cabeza. El sobreproteger, el ponerte angustiado y transmitir eso a los hijos puede ser contraproducente. El querer hacer todo lo posible porque se calmen y no lidien consigo mismos y con sus Ujú. propias emociones, les enseña que necesitan de los demás, que con ellos no es suficiente para que todo esté tranquilo. Entonces eso es lo que sucedía mucho en mi caso. Había una vez una niña llamada Stephanie que era gordita y generalmente le dolía la cabeza. Ella pensaba que era alguna enfermedad, pero los padres le decían que era estrés. Pero la niña no se convencía de que era estrés. Todos los doctores decían que era estrés, hasta que una doctora le dijo que ella se podía curar si tenía más amigos, hacía dieta, se tranquilizaba, etc. Ella tenía más amigos, hacía dieta, se tranquilizaba, pero el dolor seguía, hasta que ella se hartó de eso. Entonces la llevaron a homeopatía y le mandaron unas gotitas. Al principio las tomaba, pero después dejó de tomarlas y le empezó de vuelta el dolor de cabeza. Ella se seguía quejando, pero los padres le decían que se acueste, que se le iba a pasar y nomás funcionó. Lo que les quiero decir es que a veces los doctores se equivocan y los familiares tienen la razón. Así que desde entonces, cuando le dolía la cabeza, se acostaba y cuando se despertaba ya no le dolía. La otra manera de que se le vaya era haciéndole reiki. Esto lo encontré hace un par de años, que lo había escrito cuando era chica, tendría, no sé, 8, 9 capaz. Eh, y ahí hablo de los dolores de cabeza. Uno de los síntomas que yo más tuve de chica era dolores de cabeza. Y también de panza. Pero el dolor de panza lo asociaba con la emetofobia, que es otro tema. Este video sería como una continuación de los videos que subí de cómo fue crecer con ansiedad y del de ansiedad por separación, que los voy a dejar por acá abajo. La psicóloga Paulina Sánchez tiene un montón de videos hablando sobre este tema, porque ella misma fue una niña que creció con ansiedad y quería difundir un poco más este tema, porque creo que puede haber en este momento muchos niños que están sintiendo eso y que no saben qué les pasa, como fue mi caso, como fue el caso de esta psicóloga y el de muchos más. Y, y como siempre lo que más se nota es las sensaciones físicas. Por ejemplo, dolor de cabeza, dolor de panza, que el corazón te lata más rápido, todo eso, si el niño lo puede expresar a las personas en las que confía, de los papás o una maestra o lo que sea, eh, como que me parece que podría ayudarle a saber entender por qué le pasan esas cosas. Porque nosotros los pensamientos los tenemos en la cabeza y muchas veces los pensamientos o los miedos son los que generan ansiedad. Pero cuando somos chicos, si nadie nos dice que el dolor de panza puede ser nervios o miedo, o que un dolor de cabeza puede ser porque estás de alguna forma estresado, sí, los niños también se estresan,
es difícil llegar tal vez a darse cuenta de lo que te está pasando vos como niño y también tus padres, que por eso este video es más que nada para padres o gente que tenga niños cerca, que pueda darse cuenta capaz si un niño se queja mucho de que siempre le duele la panza o siempre le duele la cabeza o está muy quieto. Un niño que está muy quieto o muy callado es igual de importante, no es la palabra, pero es igual de alarmante, podría decirse, que el niño que es súper hiperactivo, porque por lo general se le suele prestar más atención a los niños hiperactivos en la escuela porque, bueno, desconcentran a los demás, las maestras se enojan o se frustran y, bueno, entonces la atención va para ahí. Pero tanto esta psicóloga como otras que conozco hablan de que ahora se está educando justamente a los psicólogos y todo para que hablen en escuelas y eso, de que también los niños que son como muy inhibidos es cuando no demostras mucho movimiento o sos muy quieto y eso, también suele haber algo psicológico que no saben expresar o no están sabiendo manejar. Porque la inquietud en los niños, por lo general, es común. O sea, el exceso de inquietud es lo que llama la atención y el exceso de quietud también debería llamar la atención. También está bueno no confundir quietud con tranquilidad. Porque una persona puede estar físicamente quieta y por dentro estar nerviosa, ansiosa, con miedo, insegura, etc. O sea, todos los que son miedos y cosas que generan la ansiedad pasan por adentro. Es muy mental y físico. Entonces, si el niño no sabe expresarlo, que es lo más común, porque bueno, salvo que haya tenido una educación emocional, que los padres le hayan dicho, bueno, si vos sentís esto, quiere decir tal cosa y todo eso, lo más probable es que no lo sepa expresar y se lo quede adentro. Y ahí es cuando empiezan a surgir inseguridades o problemas de autoestima, en el sentido de que la persona no sabe qué le pasa y se siente diferente a los demás porque él habla con compañeros o ve que los compañeros no tienen los mismos miedos o no tienen ciertas dificultades que el niño sí, y ahí puede afectar la autoestima y erróneamente puedes llegar a crecer pensando que lo que te pasa es un problema de tu personalidad, que vos sos así y que sos raro o que sos un miedoso y todo como cosas negativas. Pero no, es algo que te está pasando a vos, no sos vos y no es tu personalidad para nada. Y entonces es re importante que alguien de afuera se dé cuenta, para a tiempo empezar a mandar a ese niño psicólogo o terapia, lo que sea, y revertir ese proceso. Esta psicóloga que mostré al principio, ella trabaja con niños y justamente siempre dice a los padres que si la nena o el nene es muy correctito, muy calladito, muy probablemente, o sea, después se comprueba, ella lo comprueba hablando con el niño y todo, que se trata de un niño que tiene ansiedad. El estar muy calladito invita a que un padre o un adulto se pregunte por qué tanto silencio, o sea, qué es lo que no está pudiendo decir, qué es lo que quisiera decir y no dice. Porque callarse es una decisión, así como hablar es una decisión. Y si... ¿Qué pasa? ¿Por qué no habla? ¿Por miedo? ¿Por inseguridad? ¿Porque no le interesa? Siempre es importante. Y como consejo diría que es importante dejar que el niño hable y no querer interpretar o terminar las oraciones del niño. O sea, como que aprenda a hablar y decir las cosas como le salgan, y siempre puede mejorar. Como que no esté siempre diciendo, ay, ¿qué tengo que decir, papá, mamá? ¿Qué tengo que hacer? O sea, que por sí solo de a poco vaya como que expresándose y todo y eso, porque eso, bueno, saber hablar es básico para convivir en sociedad. Entonces, si ya lo va entrenando desde chiquito, va a ser más fácil después cuando crezca. Quiero recomendar el canal Desansiedad, que fue creado hace muchos años a partir de la psicóloga Fabiola Cuevas,
Y ella publicó un libro gratuito que se llama Gracias Ansiedad, donde cuenta su historia cuando empezó con ataques de pánico, ya siendo adulta, y cómo hizo todo un camino, un proceso para dejar de tener ese mecanismo automático de activar la ansiedad, que ya lo tenía desde la infancia también, o sea que se le formó en la infancia, digamos. Y también, bueno, hay un montón de videos en ese canal que son útiles si a vos te pasa esto o si quieres saber más del tema. Bueno, espero que te haya resultado interesante este video y que si tenés niños cerca estés más atento, hables más con ellos y veas qué es lo que están diciendo sin decirlo, ¿no? A veces un niño no sabe decir estoy feliz, estoy triste, estoy enojado, estoy nervioso. Ellos sienten cosas y te dicen, me duele la panza, o me duele la cabeza, o si quieren faltar a la escuela, ¿por qué quieren faltar? Si se quejan mucho, ¿por qué? ¿Qué está pasando? Y bueno, eso es lo que quería decir en este video. Gracias por escuchar y nos vemos en el siguiente.